Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a revisar lo que son los capacitores e inductores, los cuales yo sé que ustedes revisan en física, revisan por ahí quizá en electromagnetismo también, y más que nada lo que vamos a hacer es darle como el sentido que vamos a ver en el curso respecto a ello, ¿ya? O sea, de un punto de vista más circuital, más eléctrico, ¿ya? Y como pueden ver acá aparece clase 24, aparece una fecha, pero la verdad es que este es el apunte que ocupé el semestre pasado, entonces como estaba hecho, aprovecho de ocuparlo, la verdad. Si hubiera que hacer alguna modificación, arreglo, agregar algo, igual lo podemos hacer, así que no se preocupen de ello. Voy a dejar abierto mientras el whiteboard, espero que abra, porque a veces cuando lo dejo minimizado no abre. Ahí lo vamos a dejar, para que reaccione. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora con respecto a los capacitores e inductores? En principio nosotros vamos a ver como ambos elementos, obviamente la misma clase, y vamos a tratar de ver las similitudes que tienen, ¿ya? Las similitudes y cómo la corriente en un caso se comporta muy parecido a cómo se comporta el voltaje en el otro, ¿ya? Así que primero, los capacitores son elementos de circuitos capaces de acumular energía en su campo eléctrico. Eso es muy importante, nosotros lo vamos a analizar como esto, como elementos capaces de acumular energía, ¿ya? Van a estar construidos por medio de dos placas metálicas que están separadas entre sí por un dieléctrico, es decir, un material por el cual no va a circular corriente eléctrica, ¿ya? Se va a poder imponer un campo eléctrico, pero no va a circular corriente eléctrica, ¿ya? Eso es importante. Este material que va a estar en el medio, aquí ustedes pueden ver un dibujo, ¿cierto? Va a ser de aire, cerámica, poliéster, papel, entre otros materiales, y de hecho son esos materiales los que le dan el nombre al tipo de capacitor, ¿ya? También se le llama condensadores, por si acaso lo habían escuchado así, ¿ya? Pero yo creo que el nombre más preciso sería capacitor, si uno lo viera bien, porque no se produce condensación, por decirlo así, dentro de ellos, salvo que en algún tipo de esos elementos sí tengamos eso, pero la verdad es que capacitor es un mejor nombre, ¿ya? Estas características son las que permiten que al aplicar un voltaje entre sus terminales se acumule carga eléctrica entre sus placas. Aquí ustedes pueden ver una imagen donde tenemos un capacitor de placas paralelas, tenemos una fuente, ¿cierto?, de voltaje, con una polaridad que se refleja acá en nuestras placas. Las placas, como les decía, son metálicas y están separadas a una distancia determinada. Y lo que está en medio no permite la circulación de corriente eléctrica. Claro, obviamente a niveles de tensión determinados, porque obviamente si yo elevara mucho la tensión, no sé, probablemente kilovolt, provocaría la circulación de corriente, pero sería un arco eléctrico, ya estaría como, por decirlo así, no respetando la operación de este dispositivo como un capacitor, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos entonces que no puede circular corriente eléctrica? Lo que va a suceder es que la carga positiva se va a acumular acá y la carga negativa se va a acumular acá, ¿ya? Y va a cargarse obviamente este elemento. Vamos a tener carga positiva y carga negativa. Esa carga que se acumula se puede obtener directamente a partir de esta expresión, que sería Q igual a CB, donde C es la capacitancia, que vendría a ser la propiedad del capacitor, que nos dice a nosotros qué tanta carga es capaz de acumular. Mientras mayor capacitancia, más carga puede acumular bajo las mismas condiciones, ¿ya? Y mientras menos capacitancia, menos va a poder acumular. Así de simple, bien, es directo, de hecho. Y el voltaje, obviamente, si yo le aplico más voltaje, más voy a ser capaz de desplazar esas cargas, ¿cierto? Porque voy a tener más energía para poder hacerlo. Según lo que habíamos revisado al principio del curso, el voltaje nos indicaba eso. La cantidad de energía que tiene disponible, por ejemplo, una fuente, en el caso que lo veamos en una fuente, para desplazar carga eléctrica. Recuerden que no las crea, simplemente las desplaza. En este caso es como que la estuviera, entre comillas, empujando hasta acá, ¿cierto? ¿Ya? En este caso de la carga negativa, podemos decir que como que le está quitando la carga positiva, hay muchas formas de verlo, ¿cierto? Alguien podría decir en realidad que lo que está pasando es que en esta placa de abajo está la fuente quitándole la carga positiva y la está llevando para acá y se está colando ahí. Una forma de entender. Pero en principio ustedes lo pueden pensar también así como que es que está poniendo la carga positiva y la carga negativa en los extremos, ¿ya? Acá tenemos el símbolo que se representa directamente con esas líneas paralelas, ¿cierto? Obviamente representando lo que tenemos acá. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta respecto al capacitor también? Bueno, les comentaba yo que la carga eléctrica acumulada va a ser igual a Q igual CB, ¿cierto? Capacitancia por voltaje. C es la capacitancia del capacitor, que se va a medir en farad, ¿ya? Se escribe así directamente, farad. Anteriormente, yo diría al menos más de una década atrás, se acostumbraba a traducir las unidades. Entonces se decía, por ejemplo, faradio o volt, ¿ya? Desde un tiempo hasta ahora como que no se recomienda hacer eso. Se recomienda que simplemente se conserve el nombre original. Por eso que es volt, es ampere, farad, ¿ya?
P es el voltaje entre los terminales del dispositivo, para decir el que queda aplicado acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a revisar respecto a la capacitancia? Mientras quiero saber si vamos como en la misma línea, si alguien tiene alguna duda. Si alguien tiene alguna duda, por favor me comenta ya. Voy a mandar la pregunta clásica de, ¿se entiende lo que acabamos de revisar? Ya como le decía, no vamos a resolver muchos problemas, de hecho, no vamos a resolver ningún problema probablemente. Más que nada vamos a revisar estos elementos, porque ahora la vamos a empezar a ocupar en la segunda unidad del curso. Vamos a empezar a ocupar los capacitores, los inductores y resistores. Y algo más importante aún, un concepto generalizado de la resistencia, ¿ya? Que va a considerar todos los elementos y cómo se oponen a la circulación de corriente, ¿ya? Así que bueno, ahora lo que vamos a revisar entonces es qué pasa con la capacitancia de este elemento y cómo es que se define. La verdad es que nosotros vamos a ver que hay algunas cosas que son bastante importantes, como por ejemplo la distancia a la cual están las placas. Claramente, si yo tengo una mayor distancia, me va a costar más imponer un campo eléctrico, ¿ya? Va a ser más difícil para mí poner las cargas de esta forma, ¿ya? Porque ellas entre sí se atraen también, ¿cierto? Eso es lo que pasa con las cargas eléctricas de un signo opuesto, se atraen. Entonces ellas mismas se ayudan, por decirlo así, a quedarse ahí en esas placas. Si están más separadas, va a ser más difícil, vamos a tener una fuerza menor para poder provocar eso, ¿cierto? Entonces, por eso podemos ver que una mayor distancia influye negativamente en la capacitancia, ¿cierto? Y se refleja claramente en la expresión, ya que se relaciona la capacitancia y la distancia entre las placas de forma inversa, ¿cierto? A mayor distancia, menor capacitancia, a menor distancia, mayor capacitancia, ¿cierto? Y eso obviamente ya va a depender de las características constructivas de nuestro elemento. También otra cosa que influye es el área. ¿Por qué va a influir? Uno podría pensar. La verdad es porque si tenemos una mayor área, esto por si acaso se asume que ambas áreas son iguales, ¿ya? Vamos a tener, por decirlo así, entre comillas, más espacio para poner carga eléctrica, ¿ya? Entonces, va a ser más fácil agrupar carga, ¿ya? Si yo tengo una mayor área. Por eso es que se relaciona de forma directa. Ustedes pueden ver que aumenta el área, aumenta la capacitancia, ¿ya? Y tenemos el E. Pero aquí quiero ver si ustedes, bueno, ustedes probablemente ya lo revisaron, pero vamos a ver si se acuerdan de eso. ¿Qué creen ustedes que es el E? ¿Qué creen ustedes? Lo pueden mencionar, lo pueden escribir. Tenemos la distancia entre las placas, tenemos el área de las placas, ¿cierto? ¿Qué más podría influir en nuestra capacitancia? ¿Ah? ¿Alguna idea, recuerdo? De todas maneras yo lo voy a mencionar igual, así que no se preocupen si no se acuerdan. Ah, ya. Recuerden que las alejadas que están se refiere a la distancia, ¿ya? Está representado en D, ¿cierto? El área es simplemente mientras más área yo tengo, obviamente más carga puedo poner ahí. Entonces, eso aportaría positivamente a la capacitancia. Y sí, tiene razón Harold, sería la permitividad del dieléctrico. Dado que yo quiero imponer un campo eléctrico ahí, ¿cierto? Quiero que se puedan atraer las cargas, ¿cierto? Y se queden en mi elemento, en este caso en mi capacitor, ¿ya? Por tanto, mientras más fácil es imponer ese campo eléctrico, mejor va a ser y mayor va a ser la capacitancia, ¿ya? Mientras más difícil sea imponer el campo eléctrico, menor va a ser la capacitancia, ¿ya? Y es precisamente eso, la permitividad eléctrica del medio, ¿ya? Porque no es lo mismo ponerle aire, en realidad no ponerle nada, ¿cierto? Que ponerle cerámica, que ponerle madera, que ponerle cualquier otro elemento, ¿ya? Y aquí es donde lo tenemos. Sería justamente E, permitividad eléctrica del medio entre las placas, ¿ya? A, el área de las placas, se asume que son iguales, ¿ya? Si obviamente fuera una diferente que la otra, habría que modelarlo de otra manera y probablemente la ecuación cambie un poco, pero no va a perder la idea de cómo se relacionan, ¿ya? Porque finalmente lo que se calcularía en ese caso sería como un área efectiva. Entonces, finalmente la relación sería igual, pero con un área efectiva, que se podría calcular diferente. Luego, tenemos que tener entonces en cuenta lo siguiente, y que es importante mencionar, que la capacitancia depende exclusivamente de las características constructivas del capacitor. Eso es muy importante, por eso de hecho está en rojo. Quiere decir eso que en realidad no va a depender del voltaje, ni de la corriente, ni ninguna otra característica eléctrica, sino que simplemente cómo está construido. Dimensiones, materiales. ¿Ya? Muy importante. Además tenemos que los capacitores, y esto es algo que quizás no lo habían visto así anteriormente, ¿ya? Se oponen, entre comillas, a las variaciones o cambios del voltaje. Eso es lo que provoca un capacitor. Así como, por ejemplo, esto es una analogía ya, pero cuando tenemos, o sea, imaginemos un mueble bien grande y pesado, y yo lo quiero desplazar, claramente, si ese mueble tiene una gran masa, ¿cierto? Me va a costar más acelerarlo, ¿cierto? Se va a poner más a que yo lo acelere, ¿sí?
Si tiene menor masa, va a ser más fácil acelerarlo. En este caso, la capacitancia de un capacitor me indica a mí qué tan fácil es lograr un cambio en el voltaje. ¿Ya? Si yo pongo capacitores, por ejemplo, en mi circuito, por ejemplo, a la salida de un circuito, y el capacitor está en paralelo, el capacitor se opone a esa variación. Y de hecho, ese es el motivo por el cual se ocupa para algo llamado rectificación. Esto es algo que no tiene mucho que ver con lo que nosotros vemos en el curso, pero nos sirve como una especie de aplicación para que ustedes vean para qué se ocupan. Pero la verdad es que nosotros no lo vemos acá, esto es de electrónica. Rectificador, adiós. Para que lo puedan ver. Y aquí aparecen, claro, los diodos reales. Pero me interesa ver una imagen de esto. Con filtro le vamos a poner acá. Ya, ahí tenemos eso que está acá, está perfecto. Vamos a ver si la imagen la puedo obtener. Ya, miren. Esto que les estoy mostrando ahora, ¿qué es? Esto, por si acaso, como les digo, no forma parte de lo que nosotros vemos en el curso, pero piensen que acá tenemos una señal alterna. El objetivo es llegar a una señal totalmente continua, una línea, ¿ya? Por ejemplo, de 5 volts, que no sea una señal oscilante. ¿Cómo se consigue esto? Con esta configuración. Esto, por si acaso, un transformador. Estos son esos elementos que yo acabo de mencionar. Diodos, que nosotros no lo vemos en el curso ya. Y un resistor. En definitiva, lo que va a aparecer en ese resistor es una señal pulsante, así. Y uno se pregunta, ¿cómo se consigue eso? La verdad es que lo que se consigue es como tomar esta parte de la señal, esta invertirla, tomar esa otra, se fijan y al final sale eso, esa señal pulsante. ¿Ya? Y eso, en realidad, ¿para qué nos sirve con lo que estamos viendo ahora? ¿Cierto? Porque lo que pasa es que los capacitores, que ustedes pueden ver ahí, se ocupan para filtrar esta señal. ¿Qué significa filtrar? Tratar de quitarle lo más posible esa componente alterna, esa variación que tiene, y dejarla idealmente continua. La verdad es que no se consigue en una fase, o sea, yo no puedo poner un capacitor y de plano dejar una línea, no lo consigo, requiero otros elementos. Sin embargo, nos ayuda mucho. Se fijan que aquí en realidad la tensión que está saliendo, porque por si acaso está la tensión, es como que tiene como unas pequeñas caídas, pero es mucho menos la variación que la que teníamos acá, ¿cierto? Y uno aquí podría preguntarse, pero ¿y eso por qué funciona? ¿O cómo lo consigue el capacitor? La verdad es que el capacitor, como decía, representa, por decirlo así, una inercia a las variaciones de voltaje. Entonces, la tensión en sus terminales intenta variar, por ejemplo, de forma pulsante, como lo que veíamos acá, ¿cierto? Y él se opone a los cambios. Entonces, como que la retiene y no deja que cambie tanto. ¿Ya? Por eso digo yo que representa una inercia a las variaciones de tensión o que se opone a las variaciones de tensión. ¿Se entiende la idea de lo que estoy mencionando? Solamente respecto a que el capacitor se opone a los cambios del voltaje. Pido que me contesten por acá. No se preocupen de la demás electrónica que hay por ahí, porque eso obviamente no siquiera es del curso. ¿Ya? Pero tenemos una señal pulsante, le ponemos nosotros el capacitor y el capacitor se opone a los cambios. ¿Ya? Y como que trata de mantener la tensión. No lo consigue al 100%, pero después hay otros elementos que lo hacen. Muy bien, muy bien. ¿Ya? De hecho, si no sé, a una se le gusta la electrónica, pueden estudiar después. Aunque la verdad es que no sé si lo recomendaría, pero entretenido al menos. ¿Ya? Entonces, como le estaba comentando, ¿cierto? Una de esas aplicaciones del capacitor es oponerse a los cambios y por tanto con él se generan filtros. ¿Ya? Es una aplicación a nivel electrónico. De hecho, de los mismos computadores, si a ustedes les gustan, por ejemplo, los computadores y las placas madres tienen muchos capacitores, porque obviamente se busca que las tensiones que llegan a los componentes, que requieren tensiones continuas, sean lo más continuas posible, porque esas variaciones pueden provocar fallos. Pueden provocar fallos no del dispositivo en sí, sino que nos entregue datos erróneos, en artifacts, por ejemplo, no sé, cuando estemos jugando un juego y que aparezcan imágenes que no corresponden. ¿Ya? Por eso las placas incluso de video, las tarjetas gráficas, tienen muchos capacitores pequeñitos, justamente detrás del GPU, donde está su procesador gráfico, para que la tensión sea, pero increíblemente estable. ¿Ya? Ahora, directamente ahora lo que tenemos que ver en el curso. ¿Qué pasa con las relaciones de voltaje y de corriente en el capacitor? La verdad es que las relaciones de voltaje y corriente que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Tenemos el capacitor, su tensión está definida como BC o B sub C de T, y su corriente como I sub C de T. Está usando acá referencia pasiva, ¿cierto? Porque la corriente entra por el positivo. Vamos a ver ahora que ya no son, o no está definido directamente por la ley de Ohm, ¿cierto? O sea, que yo puedo decir B igual a R por I, porque de hecho aquí no estamos tomando en cuenta resistencia de ese elemento, ¿cierto? Vamos a ver si se abrió esto. Se abrió. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el caso del resistor yo podía decir esto? Tengo el resistor, tengo por ejemplo el voltaje y tengo la corriente. Y yo decía, ya bueno, entonces en el caso del resistor la relación de corriente y voltaje es simplemente esta.
Listo, y se acabó, ¿cierto? La ley de Ohm. Ahora, en el capacitor no es tan simple, ¿ya? Como podemos ver, nuestra relación de voltaje y de corriente en realidad está, por decirlo así, relacionada por medio de integrales y derivadas, ¿cierto? De hecho, la corriente en el capacitor va a ser igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y tenemos que el voltaje va a ser igual a 1 sobre C por la integral desde menos infinito hasta T, ¿ya? De nuestra corriente en este caso, ¿ya? Es que uno puede preguntarse por qué es de menos infinito, porque este elemento, antes de que yo, por ejemplo, le conecte o cierre alguna parte del circuito, podría tener carga acumulada. Entonces, al tomar la integral desde menos infinito, lo que nosotros estamos haciendo es decir que tomamos toda la carga que tenía desde un inicio, la carga inicial, por decirlo así. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos al momento de resolver. Sin embargo, les adelanto ya que en el curso nosotros no vamos a trabajar con integrales y derivadas, la verdad. Siempre podríamos, pero vamos a ocupar otro modelo que nos permita a nosotros resolver, donde vamos a llevar el problema que va a estar en el dominio temporal al dominio fasorial, que es un dominio donde vamos a tener únicamente números complejos. Entonces vamos a cambiar, por decirlo así, una dificultad que sería resolver sistemas de ecuaciones, que serían con ecuaciones íntegro diferenciales, o que serían sistemas de ecuaciones íntegro diferenciales, lo vamos a llevar a simplemente sistemas de ecuaciones, pero con números complejos. Ese es como el cambio que hacemos. No podemos tampoco querer que nos quede solamente algebraico o solamente con números reales, por decirlo así, ¿ya? Y acá tenemos algunos ejemplos de capacitores, porque estábamos hablando de ellos, pero quizás no lo han visto nunca, así que aquí tenemos algunos. Son de varios tipos. Aquí tenemos algunos que son electrolíticos, estos que están acá, por ejemplo. Fíjense que tiene una capacitancia de 4.700 microfarads en realidad. ¿Ya? ¿Eso son cuántos? Son como 4,7 milifarad. Son muy pequeños. Y de hecho, para conseguir, por ejemplo, un farad, se requiere dimensiones bastante grandes. ¿Ya? Ahí tenemos también uno de 100 microfarad. ¿Ya? Tenemos acá uno de 470 microfarad. Y tenemos acá de 4,7. Tenemos varios, ¿cierto? Algunos de otro tipo. Este puede ser de papel, la verdad. Podría ser, no les podría asegurar. Acá tenemos uno de cerámica. Este de cerámica, perdón, y este de poliéster. Fíjense que estos parecen lentejas, de hecho. Tienen su propio código para indicar el valor y todo. Este tiene pinta que es de poliéster también, estos dos, S y S, electrolítico. Y aquí hay uno un tanto extraño, miren, tiene como una especie de aletas, ¿cómo lo podríamos llamar ya? Y esto que está acá, por si acaso, ustedes lo ven, ¿o no? ¿Ven las imágenes? Lo pueden escribir en el chat. Sí, profe. Ya, muy bien. Este elemento que está acá es un capacitor que se llama, o podríamos decir ajustable, o de capacitancia variable. ¿Cómo es que varía? La verdad es que con esta como estructura que tiene y esa perilla, uno al moverla lo que consigue es como cambiar el área efectiva, lo que decía yo, ¿cierto? Entonces como que se van entrelazando, de forma que se modifica esa área. Como se modifica el área y sabemos que la capacitancia depende exclusivamente de las características constructivas, logramos cambiar la capacitancia, lógicamente dentro de un rango. No la puedo cambiar así al valor que yo quiera, pero sí en un rango determinado. Y estos elementos se ocupaban mucho en las radios antiguas. No sé si alguien ocupará todavía radios de ese estilo, quizás están de moda, no sé, las radios analógicas, pero se ocupaban para sintonizar, porque ahí se ocupaban precisamente filtros que tomaban la señal que venía del aire y filtraban una frecuencia en específico. Supongo que ustedes se habrán fijado que en la radio, no sé, ahora quizás no se escucha mucho radio analógica, pero se habla, por ejemplo, no sé, de 89.5 en la frecuencia 101, frecuencia modulada y cosas por el estilo. ¿Ya? ¿Qué es eso? Finalmente es un rango de frecuencia que está definido y que por tanto uno con circuitos electrónicos es capaz de filtrar y tomar solamente esa parte o esa frecuencia y las demás uno las pierde o las elimina finalmente. Y después eso se amplifica, se manda a los parlantes y uno escucha la radio, por decirlo así, o la escuchaba. ¿Ya? Entonces, para eso se ocupaban también los capacitores. Obviamente, además de querer filtrar en el sentido de dejar una señal continua, se buscaba también tomar determinados segmentos del espectro electromagnético. ¿Ya? De hecho, tienen muchos usos los capacitores. También se ocupan, por ejemplo, en las redes eléctricas de distribución. Y fíjense bien que incluso ustedes los han visto, han pasado por ahí. Probablemente no lo han identificado, pero
pero de verdad que están. Miren, vamos a buscar un capacitor en red eléctrica, distribución. A veces uno en la calle, si se fija, los puede ver, porque están conectados en paralelo. Pero hay que tener un buen ojo para eso y saber que tiene que mirar, ¿cierto? Así, miren. Esto que está acá. ¿Y para qué sirven? La verdad es que sirven en estos capacitores. De hecho, ahí están, miren. Son como unos tamborcitos, ¿lo ven? Ahí están. Esto probablemente sean interruptores o quizá la caja que los controla. ¿Ya? Aquí tenemos los capacitores. Y nos permiten a nosotros lograr que si la tensión, por ejemplo, está cayendo, ellos son capaces de hacer que la tensión como que se eleve un poquito. ¿Ya? Entonces, cuando hay largas distancias, supongamos en caminos rurales o supongamos lugares donde uno manda una señal eléctrica y quiere llegar, por ejemplo, no sé, 5 o 10 kilómetros más allá, le tiende a poner estos capacitores para que la tensión como que se eleve un poco, ¿ya? Por las características que tienen ellos. Quizá algunos de estos habrán visto, pero igual no les podría decir que es fácil identificarlo porque uno tiene que saber qué está buscando. También se ocupan acá en las industrias. Déjenme ver si por aquí tiene que haber algunos en las industrias. Acá tenemos también algunos. Pero aquí están varios conectados. Varios conectados, están conectados todos acá. En paralelo probablemente sumando su capacitancia. Y hay otros más. ¿Ya? También tienen otros fines, como es, por ejemplo, mejorar, esto es algo que nosotros vemos después, sí, pero mejorar lo que se llama el factor de potencia. Vamos a ver después que eso es algo que se le pide a las industrias generalmente. Aquí tenemos una persona, probablemente respecto a cómo está aislado eso. ¿Ya? Pero tiene muchas aplicaciones, como le estábamos comentando. ¿Ya? Ahora, ¿alguna duda respecto a lo que acabamos de ver? O en realidad les voy a preguntar, como siempre hago, y se entiende más o menos lo que hemos estado revisando. O sea, que tenemos estos elementos, ¿cierto?, que se oponen a los cambios de voltaje, su capacitancia depende de las características constructivas. Yo les mencionaba que se pueden ocupar para muchas cosas, ¿cierto? Y además, algo importante, y que quiero que quede claro, es que su relación de voltaje y corriente ya tiene derivadas integrales. Y eso nos genera un primer, no diríamos problema, ¿cierto? Pero un inconveniente que tenemos que tener en cuenta al momento de resolver circuitos en los cuales hay capacitores. Y que para eso lo vamos a resolver con un pequeño manejo matemático que vamos a hacer posteriormente. ¿Ya? Que en realidad para nosotros nos va a quedar bien listo como llegar y ocupar, por eso lo hace. Ahora, los inductores. ¿Ya? Los inductores en sí, de forma constructiva, son increíblemente diferentes. O sea, no se parecen nada. Un adelanto, miren. Un inductor es una especie de bobina, por ejemplo, un enrollamiento de alambre de cobre generalmente. ¿Ya? ¿Cómo se vería? Vamos a adelantarnos un poco para que ustedes lo vean. Por ejemplo, así, ¿cierto? Como estos que están acá. Ese también es lo mismo, solamente que está como encapsulado o sellado. ¿Ya? Esto se encuentra muchas veces así en las placas, por ejemplo. Placas de circuito electrónico me refiero. ¿Ya? Pero ¿por qué los vemos juntos? Porque en realidad su comportamiento es muy parecido, solamente que cambia, en este caso, la relación que tiene con el voltaje de un capacitor, ¿cierto? Y ahora el inductor tiene una relación similar, pero con la corriente. Vamos a ver por qué. Bueno, los inductores son elementos de circuitos capaces de acumular energía en su campo magnético. Fíjense bien que los capacitores la acumulaban en su campo eléctrico, ¿cierto? Seguro que comentábamos. ¿Ya? Estos elementos están construidos por medio de alambre que está enrollado alrededor de un núcleo, que puede ser de aire, ferrita o cualquier otro material ferromagnético. ¿Ya? Con el fin de favorecer así la circulación del flujo magnético. Nosotros queremos que se imponga un flujo magnético, en realidad un campo magnético, ¿cierto? Y por tanto, al favorecer esa circulación, vamos a hacer que el elemento presente de una mayor manera sus características, porque lo hace, o su propiedad. En este caso va a ser la inductancia, ¿ya? Eso es lo que estamos buscando. Esas características permiten que al circular una corriente eléctrica a través del inductor se manifieste un campo magnético. Un inductor que es circulado por una corriente I se opondrá a los cambios de dicha corriente. Aquí este punto es muy importante, porque es lo que yo les comentaba, esa relación que existe con los capacitores. ¿Ya? Porque los capacitores decíamos que se oponen a los cambios de voltaje. ¿Ya? Se oponen a los cambios de voltaje. Y el inductor se va a oponer a los cambios que tiene la corriente. ¿Ya? La propiedad que indica qué tanta será dicha posición es la inductancia L, que va a ser medida en Henry. ¿Ya? Esta es la unidad en que se va a medir. A continuación se presenta una bobina, que vendría a ser un enrollamiento, ¿cierto?, de cable, o perdón, de un alambre, que en este caso sería lo que está como en cian creo. Y lo que ven ustedes al medio, que sería esa especie de cilindro, ¿cierto?, sería el material ferromagnético. ¿Ya?
vamos a ver que acá el símbolo, bueno, representa lo que sería una bobina, ¿cierto? Un enrollamiento. Se representa la inductancia con el valor L, y ese sería su símbolo del inductor. Las características constructivas que tenemos acá van a ser el área del núcleo, el largo del núcleo, ¿cierto? Y la cantidad de vueltas también, ¿ya? Además de, obviamente, el material, ¿ya? A va a ser el área de sección transversal del núcleo. ¿Por qué es relevante? Porque, obviamente, entre comillas, si tenemos más espacio para que circulen acá líneas magnéticas, mejor, ¿ya? Vamos a tener también que el largo va a influir, de hecho va a influir negativamente, ¿ya? Vamos a ver un momento por qué. Acá tenemos también la permeabilidad magnética del núcleo. Obviamente, si es más fácil la circulación de un campo magnético, la imposición de un campo magnético, mejor va a ser para nuestro elemento, ¿ya? Y aquí tenemos la expresión que sería, en este caso, aplicable al ejemplo que les mostraba, a una bobina de esas características. Veríamos que la inductancia sería igual a nuestra permeabilidad magnética, ¿cierto? Mayor permeabilidad, más fácil es imponer un campo magnético, mayor va a ser la inductancia. Se va a estar relacionando directamente con el área, porque obviamente le decía yo que a mayor área va a ser más fácil imponer acá o hacer que o más líneas magnéticas van a poder circular, por decirlo así. ¿Por qué el largo influye negativamente, ¿cierto? Y se relaciona de forma inversa. Por lo siguiente, por las pérdidas que se producen. Miren, acá voy a hacer un dibujillo. Esto podría recortar esto. Vamos a recortar esto para que vean ustedes por qué un mayor largo influye negativamente. Porque a veces quizás no es tan trivial. Acá lo vamos a hacer. Ahí quedó nuestra imagen. Ya. Entonces, ¿qué es lo que les voy a mostrar? El campo magnético en una bobina es como, tiene como esta forma, miren. Así, son como una especie de círculos concéntricos. Ahí, al menos por lado y lado. Así como fluye. Eso es como el ideal, pero la verdad es que a medida que es más largo nuestra bobina o más larga la bobina, lo que va a suceder es que algunas líneas se van a romper. Entonces van a quedar como así. No van a llegar, de hecho debería hacerlo bien. Ahí. Supongamos que parte acá, este es el polo norte, este es el polo sur. Ya se asume que van desde polo norte a polo sur, ya eso es una convención. Entonces, como se van rompiendo, lo que sucede acá es que directamente tenemos unas pérdidas del flujo, ¿ya? El flujo, por decirlo así, que está saliendo por acá, ¿ya? No llega todo por acá, ¿ya? Y eso finalmente se termina representando por medio de pérdidas, ¿ya? Entonces, como hay pérdidas en el flujo magnético que tenemos, vamos a ver que nuestra inductancia va a ser menor, ¿ya? Y mientras más largo es, más se producen esas pérdidas, porque no se alcanzan a cerrar las líneas. Entonces aquí nos queda como algo así. Ven que creo que no ni siquiera debería dibujarlo, ¿cierto? Y mientras más corto es, por decirlo así, mientras más pequeño es este L, en realidad menos líneas se van a romper. Estoy dibujando súper mal, sí. Ese es el motivo, a grandes rasgos, lógicamente. Uno podría calcularlo y ver cuánto es porcentualmente, ¿cierto? Cuánta es porcentualmente la disminución de la inductancia a medida que más largo es nuestra bobina, ¿ya? Entonces, ese es el motivo por el cual se relaciona inversamente el largo de la bobina con nuestra inductancia, ¿ya? Por el que aumenta las pérdidas del flujo. Y por último, una característica bastante importante, ustedes pueden ver que de hecho está elevado al cuadrado acá, ¿cierto? Que es nuestra cantidad de vueltas, ¿ya? Porque a mayor cantidad de vueltas, yo voy a tener un mayor flujo magnético. Y como voy a tener un mayor flujo, voy a tener en definitiva una mayor inductancia, ¿ya? Porque eso quiere decir que voy a oponerme más a la circulación de corriente eléctrica, ¿ya? Eso de hecho se estudia muchas veces en física, en el electromagnetismo también, cuando se estudia las leyes de Maxwell, ¿cierto? Uno ve algunas leyes que nos indican directamente cómo podemos calcular ese flujo, ¿ya? Así que, ¿qué sería muy importante mencionar acá? Que la inductancia va a depender exclusivamente de las características constructivas del inductor. Ustedes pueden ver que, de hecho, justamente son solamente eso, ¿cierto? Esta permeabilidad magnética va a depender del material que usemos. Si usamos ferrita, va a ser mayor, ¿cierto? La permeabilidad, que si usáramos aire simplemente, o madera u otro material. La cantidad de vueltas, obviamente, depende de cómo lo construya yo. El área también va a depender de las características que tomemos en cuenta y el tamaño que nosotros construyamos nuestra bobina. Y el largo también, ¿cierto? Está relacionado directamente con lo mismo, ¿sí? Y aquí tendríamos las relaciones de voltaje y corriente del inductor, ¿ya? Vamos a ver que, así como representábamos en el caso del capacitor,
nuestra corriente, ¿cierto? Y nuestro voltaje. Aquí estamos usando referencia pasiva. Al momento en que nosotros queremos relacionar y obtener, por ejemplo, el voltaje en la bobina, esta va a ser igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y además la corriente sería igual, ¿cierto? Esto por si acaso, acá es como que pasa el dt, ¿cierto? Y entrega ambos miembros de la ecuación, ¿cierto? Aquí nos quedaría entonces que la corriente I sub L de t va a ser igual a 1 sobre L por la integral desde menos infinito hasta t de nuestra tensión. ¿Por qué desde menos infinito? Porque nosotros podríamos asumir que la bobina ya tiene, en este caso, un campo magnético. Anteriormente, ¿cierto?, de que nosotros le apliquemos la tensión. ¿Sí? Vamos por acá, porque en realidad, como pueden ver, hay un montón de cosas que nosotros podríamos entrar así, o a ver con más detalle, por ejemplo, a derivar la expresión, a obtener, por ejemplo, la inductancia. Me imagino que ustedes algo así lo hicieron en electromagnetismo, ¿no? Les voy a preguntar por acá. En electromagnetismo, ¿calcularon inductancias? ¿Calcularon, por ejemplo, en el caso de un toroide y cosas por el estilo? Realmente uno termina integrando. Creo que integrar solamente, no me acuerdo si eran también, creo que eran solamente integrales simples, porque hay algunas que se pueden resolver con integrales triples también, pero cuando son áreas diferentes, o estructuras diferentes. Veo que sí lo hicieron. Muy bien. ¿Ya? Entonces, como les decía, en este curso nosotros más que centrarnos como en lo físico, de cómo calcular la inductancia misma, ¿cierto? Cómo calcular la capacitancia, lo cual se puede realizar sin ningún problema, ¿cierto? Nos vamos a centrar en el uso que se le da desde el punto de vista eléctrico. ¿Ya? Nosotros en realidad no nos ponemos a resolver integrales, derivadas y cosas por el estilo, porque se ocupan software de simulación. Y de hecho software de simulación que simulan en tiempo real. Y que, por ejemplo, van recibiendo todos los datos de la red eléctrica, los van incorporando al software, y el software lo que busca hacer es avanzar un poquito más allá. Como que nos dé una ventana de tiempo de predicción de lo que va a suceder. Entonces uno puede decir, mira, están aumentando mucho las corrientes en estos puntos, es probable que ocurra una falla para tomar acciones preventivas. Eso es lo que se hace realmente. ¿Ya? Y obviamente si es que uno quisiera hacer un diseño de un circuito, se preocupa de que obviamente las corrientes sean las que corresponden, poner filtros si es que se presentan algunos armónicos, cosas por el estilo. Pero es como diferente obviamente a estar ahí tratando de resolver todo a mano. La verdad es que no lo hacen. ¿Ya? Y qué vamos a ver ahora respecto a nuestros inductores, cómo serían físicamente. Aquí ustedes los pueden ver. Tenemos algunos. Ahí tenemos un núcleo de ferrita. Este también es un núcleo de ferrita que se ve ahí. Esto directamente es una bobina hecha a mano. ¿Ya? Ni siquiera una muy buena, porque tiene como un cable. ¿Cierto? No sé si ustedes lo habían visto anteriormente, pero uno a veces habla de cable, alambre, como si fueran lo mismo. Pero en realidad un alambre es esto. Es solamente, por decirlo así, un haz de cobre, ¿cierto? Una línea de cobre. Y un cable es cuando yo tengo muchos que son más delgados, ¿cierto? Más finos, pero que van juntos. ¿Y qué se consigue con esto? La verdad es que se consigue que pueda circular mayor corriente. O sea, para el mismo calibre, por decirlo así, la misma sección, yo logro que pase más corriente por acá, ¿ya? Porque se disipa mejor, por decirlo así, el calor que se produce. En cambio, si fuera solamente un único conductor, tiene ese efecto negativo. También nos sirve para las señales alternas, un efecto que se llama efecto pelicular, donde, por ejemplo, por decirlo así, las cargas, al desplazarse por un alambre, tienden a irse cuando es alterna la señal por las orillas, por el borde, por los bordes del conductor. Entonces, al hacer esto, en realidad hacemos que como que se use una área mayor del conductor. Eso ya son efectos mucho más finos que nosotros, de hecho, no vemos en el curso. Pero la diferencia que tenemos principalmente entre un conductor que tiene directamente un alambre, ¿cierto? Que es un solo elemento que va así, un solo cilindro, cuando tenemos un cable, que va mucho. ¿Ya? O sea, que por acá puede pasar más corriente. Aquí tenemos otro inductor que tendría la forma de un toroide. ¿Se fijan que es como una dona? Y ahí va enrollado. ¿Ya? Y algo que también les quiero comentar, ya que tenemos la imagen ahí, porque es una duda que a veces me han presentado y que es súper válida. Y me dicen, ¿por qué la corriente eléctrica se iría, por ejemplo, por acá, daría la vuelta, daría la vuelta, la vuelta, la vuelta, ¿cierto? Y saldría por acá. ¿Por qué no pasaría directo, por ejemplo? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que no pasa directo? Porque lo podría hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que le impide hacer eso? ¿Qué creen ustedes? Esto más que nada es intuición, nomás, no es como que sea una pregunta como de teoría ni nada.
¿Qué piensan ustedes? En el dibujo se alcanza a ver un poco, vamos a agrandarlo. ¿Por qué será que la corriente eléctrica sigue ese camino? Va dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, y sale por ahí. ¿Qué creen ustedes? Esta la pregunta es media extraña igual, pero... ¿ah? Vamos a ver qué me dicen. Ah, mira, me dicen que de hecho que tiene algo. Y efectivamente, y lo que sucede acá, por si acaso este alambre es de ese color como está, probablemente esté esmaltado, de hecho, pero se le pone acá también un aislante. Esto que ustedes ven como bien brillante es generalmente como un aislante de la corriente eléctrica. Sí, generalmente se esmalta esto y el alambre queda así. Probablemente esto sea de aluminio, no como que sea de cobre, por ejemplo, el alambre. ¿Ya? Entonces eso impide que la corriente circule y, por ejemplo, pase por acá, sino que simplemente es como que tuviera, por decirlo así, un aislante como este, pero está, por decirlo así, pintado, simplemente, pero es esmaltado, para ser más preciso. De hecho, eso, así como se consigue. Alambre esmaltado de cobre, para bobinar, miren. Ah, mira, lo venden hasta en sodio. Veamos cuánto está. Se fijan y ahí lo venden. Oh, ahí venden. No sé dónde. Mercado Libre. ¿A cuánto está el alambre? Ah, ¿se fijan? Y eso es lo que hace que en definitiva no circule la corriente, por ejemplo, así, recto por eso. Porque si fuera obviamente un alambre de cobre sin nada, no va a esa vuelta, no tiene por qué. ¿Cierto? Se pasa la corriente así nomás, directo. No está pausado. No está tan caro, ¿no? Son 100 metros. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Se lo comentaba porque a veces me lo han preguntado. Y una pregunta súper válida porque uno lo ve así y uno dice, ¿cómo es que da todas esas vueltas la corriente? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cierto? Y eso que les comentaba yo es que en definitiva esto se sellan, o sea, para que no quede obviamente ahí, porque si acá por algún motivo nosotros lo rayáramos, podría llegar a producirse una conducción ahí directa, ¿ya? Así que ese es el motivo. Hasta acá. ¿Qué quiero que quede respecto a lo que hemos estado revisando? Primero, los capacitores y inductores nos permiten a nosotros controlar, por decirlo así, las características y las corrientes y voltajes que tenemos en el circuito. Para eso es que se ocupan, ¿ya? Tenemos en principio que los capacitores acumulan energía en su campo eléctrico, ¿cierto? Y además se oponen a los cambios de voltaje. Los inductores acumulan energía en su campo magnético y se oponen a los cambios de corriente. Son como una especie de dual en ese sentido, ¿ya? Lo que uno hace con el voltaje, el otro lo hace con la corriente. Sus propiedades son que son la capacitancia y la inductancia, únicamente dependen de cómo están construidos, de nada más, ni del voltaje ni de la corriente que los circula. ¿Ya? Eso es importante. Tenemos también, ¿qué otra cosa? Que sus relaciones de voltaje y corriente ahora son integrales y derivadas, ¿cierto? No es tan simple como la ley de Ohm para el caso del resistor. Y por tanto nosotros vamos a tomar una medida ahí, ¿ya? Y ahora vamos a comenzar a ver lo que vamos a hacer para poder resolver. Quiero saber si hasta acá se entiende lo que hemos estado revisando. Ya, muy bien. Cualquier duda que tengan en el momento. Es el momento de hacerlo. En realidad, como tardamos cuánto, como 40 minutos en eso. Ya, muy bien. Ya. Recuerden que nosotros lo vamos a ver en el curso como si fueran, por ejemplo, de hecho, porque lo son, elementos tan válidos como el resistor, ¿cierto? Y vamos a tener esos tres elementos: resistor, capacitor e inductor. ¿Ya? Ahora, para poder resolver nuestros circuitos, que van a tener capacitores e inductores, lo que nosotros vamos a hacer es tomar en cuenta que hay que hacer una pequeña modificación, una transformación al circuito. Pero antes de eso, yo ya les adelantaba que ahora vamos a trabajar con señales senoidales o señales alternas, ¿cierto? Que no van a ser constantes. ¿Ya? Así que vamos a recordar algunas cosas importantes de lo que serían nuestras señales senoidales, ¿ya? Las que vamos a ocupar. Primero, acá tenemos una señal senoidal, ¿cierto? Tiene en este caso un periodo, tiene una amplitud, ¿sí? Tiene algunas otras características que nosotros vamos a ver, miren. Y bueno, ¿qué nos dicen por acá? Nos dicen que con las transmisiones de corriente alterna la energía fluye en dos direcciones, lo que significa que las terminales cambian de polaridad positiva o negativa según la dirección de la energía. ¿Ya? Y esto es algo bastante importante que muchas veces siento yo que no se ve tan claramente. Por eso es que me interesa como aclararlo un poco. ¿Ya? Piensen ustedes que tenemos una fuente. ¿Ya? Acá tenemos una fuente.
me quedó media deformada la fuente, pero la vamos a mejorar ahí, ¿cierto? Yo podría tener una fuente, por ejemplo, de 220 volts. Voy a poner una fuente de 220 acá, ¿cierto? Tenemos los terminales de la fuente. ¿Y cómo se vería eso? Si yo lo graficara. Si yo graficara, por ejemplo, el voltaje, esto va a ser nuestro P. Vamos a ponerle BF, ¿cierto? BF sería así. Directamente una recta, según lo que yo estoy mostrando ahí. Una recta, ¿ya? Y va a tener un valor 220. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Asumiendo que esta es una tensión continua. De hecho, es lo que estamos indicando, que su valor es directamente 220. ¿Qué significa que yo ponga una señal o una fuente que tenga una señal senoidal? Sería, por ejemplo, algo así. Ahí. Sigue siendo una fuente de tensión, eso no va a cambiar. Pero ahora podría decir yo que es esto. 220 coseno de, por ejemplo, omega t, ¿ya? Más algo, algún valor. Pero de momento a lo mejor como omega t. ¿Ya? Ahora ya nuestra señal no va a ser directamente una señal constante, ¿cierto? Sino que va a ser una sinusoide, ya que nosotros la podemos graficar aquí sin problema, como las funciones que ustedes han estudiado, me imagino, en matemáticas, ¿cierto? En física también, señal senoidal. Bueno, imagínense una sinusoide bien hecha. Ahí quedó mejor, ¿ya? Ahí tendríamos que eso variando en el tiempo, partiendo, por ejemplo, en un tiempo cero, ¿sí? Eso en realidad es lo que tendríamos acá como señal. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en realidad asumimos una señal senoidal? ¿Por qué no trabajamos con una continua? Si en realidad es mucho más simple, ¿ya? Y la verdad es que eso viene desde el punto de vista de la generación. Porque al momento que se genera la señal eléctrica, nos aparecen señales que son senoidales. De ahí viene el porqué. ¿Y cómo podemos representar eso? La verdad es que nosotros podríamos mirar una señal alterna simplemente como muchas, de hecho infinitas, diferentes señales continuas. ¿Cómo así? Porque el hecho de que nosotros tengamos, por ejemplo, esta fase, miren, vamos a hacerlo así. Supongamos que acá tenemos una señal continua, ¿ya? Y yo tomo esta ventana, por ejemplo, aquí. Una pequeña imagen de esto. Y la vamos a poner con otro color, con un color morado. Supongamos que yo tomé ese intervalo de tiempo en ese preciso momento, ¿ya? Y que aquí vale, por ejemplo, vamos a poner un valor cualquiera, 50 volts, ¿ya? En un instante de tiempo, nuestra señal vale 50 y tiene esa polaridad. Después, en otro instante de tiempo, vamos a tener otro valor. Miren lo que voy a hacer acá. Ahí. En este instante de tiempo, que está aquí, por ejemplo, vamos a asumir que está en el máximo, ¿ya? Vamos a asumir que está en el máximo, está justamente en, si nosotros calculamos, pues, vamos a ver que es 311, ¿ya? Pero 311. Pues vamos a ver por qué esto se da así, ¿ya? Ahí. 311. Después, fíjense bien que va a pasar en un momento por cero, ¿cierto? Va a pasar por cero en un instante, que va a ser ese instante, de hecho son varios instantes que vamos a tener. Este de acá, vemos que pasa por cero. Entonces, efectivamente, si nosotros pudiéramos, por decirlo así, ir y medir el voltaje, por ejemplo, que tenemos en el enchufe, podemos medirlo, pero supongamos que fuéramos capaces de ver lo que está pasando en ese instante, donde justamente es cero, podríamos ver que vale cero, ¿ya? Pero dura muy poquito, ¿ya? Después de eso, vamos a ver también que se va a invertir el voltaje. ¿Y cómo se invierte? En realidad va a ser esto. Esto significa que se invirtió. Y por ejemplo, supongamos acá, vamos a ver, en ese punto, vamos a asumir que es, para acá, ahí, supongamos que ahí es 300, por ejemplo, ¿ya? Y en realidad está con probabilidad inversa, ¿cierto? Por eso decimos que es menos 300 para nosotros, ¿ya? Ahí. Debería haber puesto la línea hasta acá, ¿sí? Eso es lo que significa que la señal vaya variando. Quiere decir que si yo, por ejemplo, la miro y soy capaz de medir instantáneamente, o sea, en el instante preciso, ¿cierto? El voltaje que tiene, su valor va a tomar un valor, por ejemplo, pequeño, positivo, después ir creciendo, creciendo, va a llegar a un máximo, después ir disminuyendo, va a pasar por cero, después va a ser negativo, eso quiere decir que la polaridad cambia, es como que diéramos vuelta a la fuente. Y si yo tuviera un circuito, ¿eso qué quiere decir? Que trataría de forzar la circulación de corriente en sentido contrario. Aquí la corriente trataría de circular en este sentido. Eso es lo que trataría de ocurrir, ¿ya? Por eso decimos que es una corriente alterna, porque primero la corriente circula en un sentido, después circula en el otro, y después vuelve al original, y así está todo el tiempo alternando.
De ahí viene qué es lo que es una corriente alterna. ¿Ya? ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Yo sé que puede parecer que me estoy demorando mucho en eso, pero la verdad es que me interesa que ustedes entiendan el concepto de por qué decimos que es alterna y cómo se presenta en definitiva. ¿Ya? Cualquier duda que tengan me consultan. ¿Ya? O sea, es como que yo tengo un valor que va cambiando en el tiempo. ¿Cierto? Va cambiando desde 0, 50, 200 y algo, 300, y después baja, ¿cierto? Pasa por 0 de nuevo y se invierte. Y eso es como dar vuelta a la fuente. Entonces yo podría asumir que son infinitas fuentes continuas, ¿cierto? Pero que dura muy poquito su valor en el tiempo. Ya. Ahora, ¿cuántas veces esto cambia? La verdad es que para el caso de Chile y Europa, vemos que esta transición que tenemos, vale decir, este intervalo, miren, este intervalo de acá, hasta ahí, eso dura, o en realidad cambia unas 50 veces por segundo. En Chile, tenemos que, se presentan o se tienen 50 de estos periodos. 50 periodos, porque se llama periodo, ¿cierto? Cuando yo tengo que se completa esta señal, ¿cierto? 50 periodos en un segundo. O sea, son muchos cambios, por eso decía yo que en realidad para poder medirlo efectivamente, en realidad se requieren instrumentos más avanzados, ¿cierto? Instrumentos que me permitan a mí, por ejemplo, dibujar todos los valores que se están midiendo, ya que es precisamente lo que hacen los llamados osciloscopios. Es como que miden un valor, lo pintan en pantalla, ¿ya? Lo pintan en pantalla. Miden otro valor, lo pintan en pantalla. Así toman muchos valores. Y yo después puedo cambiar el cómo se representa esto, y para poder visualizarlo, porque en realidad como humanos no podemos. ¿Ya? Entonces, y en Estados Unidos se ocupa 60 ciclos. Son 60 ciclos. O 60 periodos, en realidad. En un segundo. ¿Ya? Entonces, como decía, tenemos varias cosas que considerar. Tenemos que considerar el voltaje, ¿cierto? El valor máximo que llegamos. Tenemos que considerar también la frecuencia, porque obviamente no es lo mismo que hayan 50 cambios, ¿cierto? En un segundo, que hayan 60 o que hayan 1000. Porque de verdad que las frecuencias que trabajamos en eléctrica son bajas, pero las frecuencias que trabajan, por ejemplo, en telecomunicaciones son altísimas. Megahertz, gigahertz, sin ningún problema. Terahertz, en el caso de fibra óptica, por ejemplo. ¿Ya? Así que bueno, eso es lo que tenemos que ver respecto a una señal sinusoidal y por eso queda de esa forma. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito más, digo. Y tenemos la señal eléctrica. Acá ustedes pueden ver que está el periodo, ¿cierto? El periodo se va a relacionar con nuestra frecuencia por medio de la siguiente expresión. Tenemos que la frecuencia angular es igual a 2πf, f es igual a 1 sobre el periodo. Y ahí puedo obtener cualquiera, ¿cierto? Tenemos acá una señal de voltaje que le llamamos EDT, donde la magnitud sería SAM, que está ahí. ¿Ya? Tenemos en este caso un seno, la frecuencia angular acá, ¿cierto? Y la fase. ¿Qué es la fase? La fase únicamente nos va a indicar cuándo parte una señal. ¿Ya? Eso es un concepto bien importante en ingeniería eléctrica. ¿Ya? Estoy buscando dónde está la punta, ahí está. ¿Ya? Y cuando yo digo, por ejemplo, que tengo una fase así, mira, vamos a dibujar acá algo un poquito mejor. Un poco mejor. Acá. Vamos a dibujarlo ahí. Vamos a dibujar dos señales. Había puesto la línea. Y vamos a ver cómo se relacionan. Van a ser señales totalmente iguales y que la única diferencia va a ser la fase que tiene. Ahí. Ya. Esta va a ser, por ejemplo, una señal B1 y una señal B2. Son señales de tensión en este caso, ya solamente para el ejemplo, ¿ya? ¿Y qué quiero representar acá? Quiero representar una señal que va a tener estas características. Ahí, por ejemplo, ¿ya? Nuestro B1 va a estar definido, vamos a ponerle B1 de T, igual a un valor BM, BM va a estar acá, ¿ya? Va a ser un seno, ya que partió ahí, justamente ahí, ¿cierto? Va a ser un seno, omega no nos interesa, va a ser simplemente un valor cualquiera, ¿ya? Y aquí esto va a ser más 0, ¿ya? Más 0 lo podríamos haber omitido incluso si quisiéramos, ¿ya? Ahí. Y vamos a tener una señal en verde, que va a ser B2, igual a lo siguiente. BM, seno de omega t, y aquí le vamos a poner algo, miren, le vamos a poner 30 grados.
¿Qué cambio puede existir? Vamos a ver ahora, miren. La señal ahora es como que estuviera partiendo un poquito después. ¿Se fijan? Entonces va como un poco atrasada. Ahí. Y esto sería obviamente nuestro strike. Aquí, ¿cómo se trabaja el tema del ángulo? La verdad es que se trabaja como si esto fueran 360, ¿cierto? Y esos 30 grados que está desplazado se puede llevar a tiempo igual, ¿ya? Pero en principio no representa eso. Un pequeño desfase. Y aquí nos tenemos que fijar en lo siguiente. ¿Qué significa eso? La verdad quiere decir que vamos a tener los máximos antes de esta señal, ¿cierto? Aquí llega un poquito después, 30 grados después. Tenemos ese mínimo, ¿cierto? Antes de la señal azul, el otro llega un poco después, ¿ya? ¿Y eso en qué nos influye? ¿O dónde aparece? La verdad es que aquí es donde juega un rol importante los capacitores y los inductores. Porque, ¿se acuerdan que yo les hablaba de que el capacitor se opone a los cambios de voltaje? ¿Ya? Al oponerse a los cambios de voltaje, lo que genera es eso, genera un pequeño desfase. Es como que la señal de voltaje respecto a la de corriente se atrasa un poco, porque se está oponiendo ese elemento, ¿ya? Y en el caso del inductor, es al revés. La que se estaría atrasando, entre comillas, es la señal de corriente respecto al voltaje. Y ocurre algo medio extraño, porque uno dice, pero ¿cómo se va a atrasar? ¿Cierto? Qué extraño eso. Y la verdad es que lo podríamos ver como un sistema así. Imagínense que yo tengo acá un circuito tiene sus bornes y todo, y este circuito tiene sus características. Le vamos a poner ahí que esto es un circuito. ¿Ya? Circuito. Y le aplicamos una tensión. ¿Ya? ¿Se imaginan que yo le pusiera acá una tensión, por ejemplo, en un instante cero? En T0 yo le pongo una tensión de, por ejemplo, 100 volts. Pero le vamos a poner 100 volts alterno, ¿ya? Coseno de omega t. ¿Ya? Y que en un tiempo posterior, por ejemplo, en un tiempo igual a T0, puede ser pasar cualquier tiempo que nosotros queramos considerar, recién ahí se manifieste la corriente, empieza a circular. Y uno puede decir, como, qué raro, o sea, yo le aplico una tensión, se demora un tiempo y recién empieza a circular la corriente. Y eso es precisamente el delay que ocurre. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre? Porque los elementos que tiene, en este caso estoy diciendo que se atrasa la corriente, los elementos o la predominancia que tiene este circuito es inductivo. Es decir, que yo le aplico una tensión, como el circuito se opone a la circulación o los cambios de la corriente no quiere partir, se demora un poco y recién parte. ¿Ya? Ese es el delay que nosotros tenemos que tener en cuenta y se produce debido a estos elementos. ¿Ya? Repito, porque no es muy extraño esto, pero en definitiva es eso. La fase de entre dos señales, que sería lo que se le está sumando en este caso al omega t, ¿cierto? Sería esto, sería la fase, ¿cierto? Nos va a indicar qué tanto se está trazando esa señal, o adelantando, si fuera el caso, ¿ya? Esta es una fase de 30, ¿ya? Si fuera una fase de, por ejemplo, de 90, estaría por acá, ¿ya? Los 90 serían ahí, partiría como ahí, estaría como casi en contrafase, como se dice. ¿Y cómo se representa eso en un circuito real? Es como que yo le aplico en un tiempo determinado, en tiempo cero, un voltaje, y la corriente no circula instantáneamente, sino que se demora un poquito en parte, por ese delay que se produce. ¿Ya? ¿Y tanto se entiende lo que les estaba comentando? ¿Se entiende lo que les comentaba? De que en realidad esa supuesta oposición a la situación de corriente se manifiesta en el hecho de que yo, si le aplico una tensión a un circuito, la corriente no fluye instantáneamente, sino que se demora un poquito. Uno puede decir, pero qué extraño, ¿cierto? Pero sucede. Sucede. Eso es lo que ocurre realmente, ¿ya? Aunque sea un tiempo muy pequeño. Y eso tiene efectos en qué cosas, que esto ya lo vemos más adelante, en la eficiencia del circuito. Porque mientras más se desfasa, en realidad hay mayores pérdidas. Entonces nosotros buscamos que eso no se produzca. Si no se entiende, pongan no se preocupen. Porque aquí estamos viéndolo todo como bien teórico, sin hacer cálculo. Y sin hacer cálculo, la verdad es que cuesta verlo. ¿Ya? Cuando nosotros vayamos calculando más, lo vamos a hacer, lo vamos a ver más evidente, ¿ya? Pero bueno, por hoy día, la verdad es que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Le agradezco mucho su atención. Yo sé que esta clase tiene como más carga teórica, pero ya la siguiente vamos a conectar con cómo vamos a finalmente a resolver los circuitos. Ya no va a ser solo teoría. Así que espero que tengan una gran semana. Nos vemos el próximo miércoles. Ahí vamos a resolver problemas. Así que va a ser, en mi opinión, más entretenido. ¿Ya? Chao, chao, que estén muy bien. De repente ustedes saben que hay clases Chao, profe. un poquito más Que de esté teoría. bien. Chao, chao, chao. Nos vemos.